Muy bien, y vamos a entregar la palabra que creo que Dios me dio para poder seguir edificándonos. Como siempre digo, uno toda la semana está orando y tratando de ser direccionado por Dios en la palabra que uno va a compartir. No es que uno agarra un libro y entrega palabras preparadas. Uno tiene mucha responsabilidad en eso porque entendemos que lo hacemos para Dios y es para la edificación del reino, y el reino somos nosotros. Por eso quería hoy comenzar. Seguramente voy a terminar la semana que viene con este tema, pero quería hablar de un tema que creo que es importante, y es el por qué nos congregamos. Hoy estamos todos congregados acá y seguramente cada uno vino con alguna idea distinta de por qué está acá o qué es lo que generó que esté acá. Y creo que es muy importante poder comprender por qué nos tenemos que congregar. Congregar, lógicamente nos tenemos que congregar, por eso estamos todos acá. Pero a veces cuando malinterpretamos o no entendemos bien el porqué del congregarse, encontramos dificultades, encontramos frustraciones. Por eso quiero hoy comenzar en este tema, para que Dios nos dé luz y podamos realmente ser direccionados en este tiempo tan importante que es congregarnos como familia. El entendimiento de saber la finalidad del por qué nos congregamos es fundamental. Es fundamental, ya que si pensamos que nos congregamos por algo determinado, que en realidad no es, nos va a pasar dos cosas. Primero, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar ¿por qué? Porque lo que pensamos que venimos a buscar no lo tenemos. Y lo otro que nos puede pasar es cambiarnos de congregación y seguir buscando algo erróneo que nunca voy a encontrar. Ahora, a veces cuando pensamos que venimos a buscar algo y no lo encontramos, nuestras vidas a veces se transforman en vidas resignadas, que siguen estando, que siguen ocupando un lugar, que siguen cumpliendo, pero no hay vida. Y si hay algo que estamos convencidos es que lo que cambia es la vida, no la religiosidad. No es el asistir a un lugar lo que cambia, sino es el entendimiento del cuerpo y el entendimiento de nuestra funcionalidad en él. Por eso quiero tocar algunos temas de por qué, o mejor dicho, aquellas cosas por las que no nos congregamos. En vez de comenzar de por qué nos tenemos que congregar, voy a empezar con lo contrario. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que no nos congregamos para aquello? No sé si se entiende. Antes de desarrollar los argumentos por qué no nos congregamos, vamos a desarrollar algunos puntos de aquellas cosas por las que no nos congregamos. Y voy a tocar 5 puntos nada más. Voy a comenzar con los puntos más generales y más supuestamente entendidos, para después empezar a desarrollar los puntos un poquito más difíciles de entender. Así que voy a comenzar con el primer punto, que es: no nos congregamos para ser salvos. Lógicamente, en este punto todos dirán, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, a veces nuestras predisposiciones o nuestro corazón engañoso nos confunde, pensando de que estamos manteniendo tal vez la salvación por estar en este lugar, por congregarse, o estamos cumpliendo con lo que Dios me dio, porque Él me dio salvación y yo lo mínimo que puedo hacer es congregarme. Y entendemos
de que ese es un punto erróneo, porque no nos congregamos para eso. Efesios 2:8 dice, pero tan conocido, Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia hemos recibido la salvación, y es lo que predicamos. La primera predicación que sale de cualquier cristiano cuando sale afuera es decir, no, vos creés y ya sos salvo. Sin embargo, a veces pareciera que nuestras obras tienen que ayudar a Dios, porque cuando tal vez me congrego o vengo, pienso como que estoy devolviéndole a Dios, por decir de una manera, lo que Él me dio. Es decir, que si creemos en Cristo, recibimos el regalo de la salvación, aunque nunca en la vida haya entrado a una congregación. Esa es la realidad del Evangelio, de que el congregarnos no está ligado a la salvación. Punto número 2. No nos congregamos para servir a Dios. Primera de Pedro 4:10, en la versión NTV. No nos congregamos para servir a Dios. Voy a tocar 5 puntos hoy. 5 puntos de aquellas cosas por las que no nos congregamos. Así que cualquiera de estas cosas que pensamos que la congregación me la va a dar, no me la va a dar. Y puede generar frustración y puede generar buscar en un lugar algo equivocado. Es como ir al médico y pedirle que me corte el pelo. ¿Qué va a pasar? Me voy a ir frustrado porque el médico no me va a poder cortar el pelo. Y vuelvo al médico para que me corte el pelo y voy a seguir con el pelo largo, porque el médico tiene una función. Bueno, la congregación también tiene una dirección, tiene una función, y es fundamental poder comprender por qué estamos reunidos acá. El punto número 2 es: no nos congregamos para servir a Dios. Fíjense lo que dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. La NTV no la tenés, ¿no? Si está la NTV, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Qué importante entender de que cada uno de nosotros tenemos un don particular que Dios nos ha dado. Y ese don que cada uno de ustedes tienen, sería imposible que funcione dentro de 4 paredes. Porque si cada uno de nosotros, la palabra de Dios me dice que cada uno de ustedes tienen un don para servir. Si ese don fuera dentro de 4 paredes, tendríamos 5 guitarristas, 6 bateristas, tendríamos, ¿o no? Y por supuesto más aquellas congregaciones que son más grandes. ¿Y qué significa esto? Que los dones que tenemos son para la extensión del reino, pero afuera, no adentro. Por eso no nos congregamos para servir a Dios. Hay personas que sirven a Dios y vienen a la congregación una vez por mes, o no vienen. Por eso hay personas que no se congregan y sirven más a Dios que aquellas personas que se congregan. Por ahí estoy siendo un poco firme, un poco duro, pero necesitamos romper estas estructuras. No están adentro de una congregación los que sirven a Dios. Están adentro de una congregación los que sirven y los que no sirven. Ahora, los que sirven a Dios son aquellos que están rendidos a su causa. Son aquellos que cada día se levantan y decir: Dios, vos sos mi Dios. Yo quiero que vos hagas lo que quieras con mi vida. Yo te rindo mi voz, te rindo mi corazón. Quiero poder servir en el lugar donde vos me has puesto, a través de extender el reino. Punto número 3. No nos congregamos para quedar bien con el pastor, para quedar bien con la esposa, con el esposo, con el familiar, ni siquiera para quedar bien con mi propia conciencia. Y vuelvo a lo mismo.
Pareciera que esto es algo lógico o algo obvio, pero no es tan obvio. Nuestro corazón, dice la palabra, que es más engañoso que todas las cosas. Y a veces hacemos determinadas cosas para que no me diga nada, para cumplir, para que sepa que vine. Y quiero acá librarlos de algo. Ustedes no tienen que rendirles cuenta a nadie. Sea el pastor, sea la pastora, sea el apóstol, nosotros estamos porque somos familia. Estamos porque queremos estar. Si ustedes no vienen, uno como pastor por ahí se preocupa, pero porque los queremos ver, no porque tengan que rendir cuentas. Queremos verlo porque así como una familia queremos estar ese domingo reunidos a esa mesa, cada domingo queremos compartir con ustedes, pero no tienen que rendir cuentas a nadie. A libertad Dios nos ha llamado, no a esclavitud. No tenemos que tratar de cumplir con las expectativas de nadie. No tenemos que cumplir con las expectativas de nadie. Y por eso dice, no nos congregamos para quedar bien con el pastor, con la pastora, con un esposo, con una esposa, con un familiar, ni siquiera con nuestra propia conciencia. Porque a veces hacemos cosas para que yo mismo no me atormente. Porque, no fui, estoy fallando. No estás fallando si no vas. Estás fallando si tu pasión no está en Cristo. Estás fallando si tu vida cada día no la entregas a Cristo. Lógicamente que si entregás tu vida a Cristo todos los días y tu pasión es Cristo, te vas a reunir, pero porque vos querés, no porque tenés que cumplir con algo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dije que iba a hablar de 5 cosas por las que no nos reunimos, ¿no? La primera, ¿cuál era? No nos reunimos para ser salvos. Bien. La segunda, ¿qué era? No nos reunimos para servir, ¿no? Servimos en todo lugar donde estamos. La tercera era... Exactamente, ¿eh? Cada uno lo entiende como quiera, pero es para agradar, para cumplir con expectativas. No nos reunimos por eso. Ahora vamos a otro punto que es un poquito más para entenderlo, ¿no? Esto como parecería obvio, pero es fundamental que seamos confrontados con esta palabra y que nosotros analicemos nuestras propias intenciones, motivaciones, ¿eh? El cuarto punto es, no nos reunimos, no nos congregamos para tener unción o para tener más unción. Cuando me refiero a unción, me refiero a esa presencia manifiesta de Dios. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 dice, todos ustedes... ¿Cómo comienza diciendo? Todos ustedes. Bien, o sea que está dirigido ¿a quién? Todos. A todos, ¿no? ¿Están seguros? Sí. Bien, todos ustedes. Todos ustedes se refiere a los cristianos, ¿no? Todos los que estamos acá somos cristianos. Todos los que estamos acá tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, esta palabra dice, todos ustedes, en cambio porque viene hablando de otra cosa, pero no importa, está hablando de nosotros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, ¿no? Ese Santo con mayúscula que está hablando de Cristo. Todos ustedes han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Que conocen la verdad, que hay un conocimiento experimental en nuestro corazón de la verdad que es Cristo. Ahora, es fundamental entender de que esa unción del Santo, que es el mismo Cristo, que es el Espíritu Santo que fue impartido en nuestros corazones, ¿no? Él es la completa unción. Él es la completa unción. No podemos pensar que nos reunimos para tener más unción, porque Cristo no puede ser dividido.
El Espíritu Santo no puede ser dividido y la presencia de Dios es la que tenemos cada uno de nosotros y la que portamos cada uno de nosotros. Yo erróneamente, en otro momento, pensaba de que la presencia de Dios era la que tenía que buscar cada día más para que cada día pueda tener más presencia de Dios. Entonces nos encontramos con personas y lo que decíamos es, tiene una presencia de Dios impresionante. ¿O no? ¿Cuántos lo han dicho eso? Tiene una presencia que vos pasás por al lado y te caes. Por ahí nos quedó también el libro de Buenos días Espíritu Santo. Pero uno pensaba de que entonces la presencia, ¿cómo hay que hacer? Y hay que exponerse a la presencia, o hay que orar de rodillas 24 horas, hoy no es el tema de oración, o hay que ayunar mucho, o hay que hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para que vos puedas tener más presencia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que el Espíritu Santo está en nosotros. No dice que Dios te ha dado la mano del Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Lógicamente que ese Espíritu Santo va tomando cada día más gobierno a medida que uno va creciendo. A medida que uno va creciendo, Él va teniendo cada vez más gobierno sobre nosotros y nosotros caminamos en una mayor exactitud y podemos ser más efectivos para lo que Dios quiere hacer acá. Pero no a través de algo místico, que yo paso y todos se caen. Si todos se caen, no es porque yo pase, es porque Dios los tira, es porque Dios quiere hacer algo, pero no por mi persona en sí. Por eso es erróneo pensar que yo voy a ir a un lugar para tener más presencia. Y el último punto, que lo puse como último porque voy a desarrollarlo un poquito más, y acá es donde más nos va a costar, ¿pero están atentos? ¿Sí? Acá donde varias oraciones tienen que cambiar, donde varios saludos tienen que cambiar, Acá es donde Dios tiene, como dijimos hoy en matrimonios, tiene que haber un rompimiento, porque estamos tratando de perfeccionarnos, y para poder perfeccionarnos tenemos que seguir cambiando la manera de hablar, porque la manera de hablar o una palabra expone una idea interna. Y si yo expongo una palabra que es errónea, significa que la idea interna es errónea, ¿o no? Por eso no es decir, bueno, decilo como vos quieras, no. Vamos a seguir creciendo en esto. Vamos a tratar de ser, exactamente como dice mi esposa, intencionales. Intencionales en cada palabra para poder seguir creciendo. Por eso, no nos congregamos para ser bendecidos por Dios. Ahí se levantan todos y se van. Quedó el pastor solo. Yo pensé que venía para eso, dijeron. No nos congregamos para ser bendecidos por Dios. Y esto lamentablemente rompe muchas estructuras que vemos en publicidades. Vengan que Dios los va a bendecir, vengan a recibir la bendición de Dios. Y acá les pido que después agarren la Biblia, estudien todos estos temas, porque es fundamental poder comprenderlo. Saben que la palabra bendecidos aparece 25 veces en el Nuevo Testamento, en la versión NBI, y en ninguna de esas 25 veces aparece en futuro. En ninguna de esas 25 veces aparece como que Dios te va a bendecir. Aparece siempre en pasado, es decir, como que Dios ya nos bendijo. Fíjense lo que dice Gálatas 3:9. Dice Gálatas 3:9. Así que los que viven por la fe, que somos todos nosotros, no vivimos por vista, vivimos por fe, son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Son bendecidos, nosotros ya somos bendecidos. No dice serán bendecidos o Dios los bendecirá, son bendecidos, un tiempo. Ahora fíjense una cosa que es importante antes de desarrollar este tema, que creo que es clave para nuestra posición en Cristo, porque nuestra vida es dependiente de la posición en la cual esté a través de la fe. Cuando la Biblia habla
de que Dios bendice o bendijo en tiempo pasado, se refiere siempre a todo lo eterno, que es lo que realmente es importante. Acá entonces donde vamos a tener que cambiar esa palabra, porque cuando se refiere a que Dios va a bendecir a algo o bendijo algo, no se refiere a nada visible. Lo visible es prosperidad, Dios te va a prosperar, Dios te prospera, pero cuando la palabra de Dios me habla de que Dios te bendijo, vamos ya a hablar en pasado, no que Dios te bendice, pero Dios te bendijo, todo se refiere siempre a un ámbito invisible, pero eterno, que para Dios es lo más importante. Ahora vamos a desarrollándolo, téngame paciencia, ya me va a empezar a entender. Ahora, la bendición de Dios hacia nosotros no es la misma que la bendición de nosotros hacia Dios o la bendición de nosotros entre nosotros, como hermanos. Una misma palabra puede significar determinadas cosas de acuerdo a la dirección hacia donde va. El bendecir de nosotros a Dios es una expresión de alabanza y está perfecto. Nosotros bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios y ese bendecir a Dios es una exaltación. No tiene que dejar de decir Dios te bendigo, te exalto, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, todos los días te bendeciré, por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Qué hermoso, qué hermosa exaltación, Te exaltaré mi Dios y Rey. Qué hermosas esas alabanzas. Cuando usted, hago un paréntesis acá, cuando esté en su casa, no sepa qué orar, no sepa qué decir a Dios, agarre un salmo así, un salmo 145 y empiece a alabar a Dios, a exaltarlo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, amado, precioso. Fíjense lo que dice acá, te exaltaré, mi Dios, por siempre bendeciré tu nombre, todos los días te bendeciré. Ahora, el bendecir de nosotros hacia nuestros semejantes se refiere de hablar bien y está perfecto. El bendecir de nosotros a Dios se refiere a exaltar. El bendecir de nosotros a te bendigo, está perfecto también porque es hablar bien del otro. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Es decir, que tenemos que decidir bendecir al prójimo, sin importar lo que pase, sin importar lo que haga. A veces no entendemos el poder que tiene la palabra de un hijo de Dios. Y nosotros no somos jueces para juzgar, sino que estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a hablar bien, y no solo a hablar bien, sino a declarar bendición sobre todo mi entorno. A veces uno piensa, ¿cómo hago para servir a Dios? ¿Cómo hago para trabajar a Dios? Si tan solo entenderíamos que el bendecir ya es un trabajo impresionante que hacemos para el reino. El bendecir, cuando vean personas que están en situación de calle, personas que son estafadores, declare justo, declaro que justicia, declaro salvación, empiece a bendecir, empiece a cambiar situaciones, ambientes y personas a través del poder que habita en la lengua de un hijo Dios. Por eso dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Cómo sigue diciendo? A ver. Quien la ama, comerá de su fruto. Ahora, nosotros ya somos personas bendecidas. ¿Y por qué? Porque portamos aquel que es bendito. Portamos aquel que es bendito. Ya no nos puede bendecir de nuevo
ya no podemos recibir una bendición porque ya nos bendijo. Y cuando nos bendijo a través de esa muerte y esa resurrección de Cristo, posicionándonos en un lugar de privilegio. Por eso vamos a Efesios 1:3, para que podamos ver con la palabra que lo que digo no es una idea mía, sino que realmente es palabra de Dios. Dice Efesios 1:3: bendito sea Dios. Esto es 1:3, sí, perfecto. NBI dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Leamos bien la palabra y Dios nos dé entendimiento. Dice que nos ha bendecido. ¿En qué tiempo está hablando? En el tiempo pasado, ¿no? Alabado sea Dios. Fíjense que comienza alabando, bendiciendo, pero a Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, tiempo pasado, en las regiones celestiales. Ven que la bendición de Dios no es algo natural en la tierra, es algo que se efectuó en el cielo porque es el lugar donde Él nos puso como hijos de Dios. Nuestra bendición es por la posición que Dios nos puso como hijos de Dios y como herederos de todo lo que Él tiene. Por eso nos bendijo con toda bendición en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. Ahora, si nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cuánta bendición queda por darnos? Si yo les doy todo el dinero que tengo en mis bolsillos, ¿puedo después darle más? No, ¿por qué? Porque les di todo. Por eso acá la palabra dice que Dios nos bendijo con toda bendición. Es decir, no hay ya bendición para un hijo de Dios de parte de Dios. Y esto, ustedes me dirán, pero entonces, ¿está mal que yo te diga que Dios te bendiga? Sí, está mal. Es decir, lo vamos a seguir escuchando, pero Dios ya no puede bendecir a un hijo de Dios. Estaría bien, hasta por ahí nomás, es decir, a una persona que no cree en Dios, decir, bueno, que Dios te bendiga para que Dios pueda ser tu padre y vos puedas ser su hijo y cambiarte de posición a ser un hijo heredero, y de esa manera vas a estar bendecido. Pero nosotros como hijos no podemos vivir desde ese lugar. Y esto no es una simple palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos abre el entendimiento de quiénes somos y de que somos personas realmente bendecidas por Dios por lo que Él ya hizo, nosotros caminamos desde un lugar distinto. Hablamos desde un lugar distinto. Cambia nuestra mentalidad de una mentalidad escasa a una mentalidad de hijo de Dios que sabe que no hay límites para aquel en que está junto con Cristo. Estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice Colosenses. Entonces, es fundamental comprender. Ahora, a continuación, Pablo detalla algunas de esas bendiciones que Dios ya nos dio por estar en Cristo. Y acompáñenme ahí mismo, Efesios, algunos versículos más adelante, Efesios 1:7. Porque todas estas bendiciones las podemos disfrutar por estar en Él. ¿En quién? En Cristo. Y dice, en Él tenemos la redención. No cambió de tema, está hablando de lo mismo, está hablando de que Dios nos ha bendecido con toda bendición. Y dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Es decir, fuimos perdonados. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gloria. Dígame si no es una tremenda bendición la que nos está detallando acá.
En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gloria. Versículo 11. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo también fuimos hechos herederos. Estas son las bendiciones que Dios ya nos ha dado y por las cuales tenemos que caminar, vivir. Ahora, si usted me dice, sí, todo perfecto, pero mi realidad es distinta. La realidad es distinta porque todavía no se ha manifestado por una falta de crecimiento. Podemos portar toda la vida de un árbol gigante en nosotros para poder alimentar, pero tal vez tenemos solamente la semilla adentro nuestro. Ahora, cuando damos crecimiento a esa semilla, ahí esa semilla de pasar de algo insignificante pasa a ser un árbol que puede generar sombra, que puede generar protección, que puede generar vida y alimento. La sustancia es la misma, pero el crecimiento no. Por eso creemos en que Dios ya ha depositado absolutamente todo en nuestras vidas y ya nos ha bendecido, pero es necesario crecer para que yo deje de ser una semilla infructífera y pase a ser un árbol que alimenta en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, a toda aquella persona que está en su entorno. Somos bendecidos. Y le leo un versículo más para ya ir terminando. Ahí mismo en Efesios, porque sigue hablando de lo mismo. Efesios 13. Dice, en Él, versículo 13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este, versículo 14, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo que está en nosotros, esas arras, ese mover, esa fuerza, esa unción que está en nosotros, nos ha marcado y ya no podemos ser los mismos. Y no importa que nos congreguemos o no nos congreguemos, Dios no nos va a saltar de sus manos. Dios no nos va a soltar de sus manos. Estamos en las manos de Cristo y nadie nos puede soltar, nadie nos puede arrebatar. Por eso es un tiempo donde tenemos que caminar desde un lugar distinto. No desde aquellos que siguen esperando cosas, sino de aquellos que saben todo lo que ya fue puesto en nuestras vidas y están caminando en esa manifestación de esa vida que va a crecer porque creemos, porque sabemos y porque experimentamos que Dios ya nos bendijo por todo lo que nos dio en Cristo Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar.